Qué bella es la esposa de Francos. Ya lo dijo como 4 veces, Lorena Álvarez. Quedé impactado. Todavía no fui a chequear. Sí, ¿viste? es verdad, nos olvidamos. Así de lento. Fue tema en grupos de WhatsApp, por eso digo. Bueno. ¿Ves? Deberías haber traído imágenes para pescar en redes. La jornada de Guillermo Franco arrancó levantado en su cama con su bella esposa. Correcto, sí, por supuesto. Y sin designación oficial todavía dentro de lo que es, en realidad sin la presentación formal del presidente, porque el presidente, porque en el boletín lo vi. Porque el presidente se encuentra dando vueltas por el mundo, entonces no ha asumido, no ha entrado todavía a la oficina de la jefatura de gabinete Guille Francos, pero lo que sí hizo fue coordinar una reunión y un desayunito, podríamos decirle, con su equipo, con el ahora equipo de gobierno. Por ahora el equipo de gobierno, ¿no? Obviamente siempre vale la pena aclararlo porque... Sí. Y digamos que, no sé si fuimos claros cuando arrancamos con los títulos, yo por lo menos, se esperan un montón de cambios. De hecho, la AFI no tiene designado a nadie, o sea, esto no terminó. No, esto no terminó para nada. Lo que sí le da otro tinte, me parece, la llegada de Guillermo Francos a la jefatura de gabinete. Por un lado, no es mudo, lo cual ya es un montón. Al lado de Nicolás Pose, claro, es un montón. Que le conocimos la voz recién en el mes 5 de gestión, cuando fue hacia la Cámara Alta hace pocas semanas, ¿no? Que lo estuvimos comentando aquí, el ahora ex jefe de gabinete. Sí. Y Guillermo Francos, que lo que empieza a hacer es darle un sentido de equipo, podríamos decir, como estaba usando esa palabra, y como fue la que él mismo utilizó en el día de ayer, que subió las fotos en Casa Rosada o en el café, un solo equipo, imágenes de ambas reuniones de gabinete. Primero hizo una informativa donde, más allá de que él forma parte de la mesa, obviamente, por haber sido hasta el día de ayer el ministro del Interior de la República Argentina, cargo que ya no existe después de después de 170 años. Ahí yo tengo otra duda. Sí. ¿No va a existir más? ¿Nombrarán a alguien en los próximos días? Es raro. Ritondo salió muy duro a decir, el tema es que podemos tener un país sin ministro del Interior. El tema es que si no, tenés que ampliar la nómina, o sea, ampliar la cantidad de ministerios que existen. O que Sturzenegger no tenga gabinete. No tenga ministerio, en realidad, no que no tenga gabinete. Sí, o sea, tendrían que agregar un ministerio más, 9 en vez de 8. Correcto. Modernización, que le vienen diciendo. Es que, de verdad, el Ministerio del Interior es muy importante. Es muy importante. Es uno de los más importantes siempre. Siempre ha sido así. Es tan importante que es básicamente el vínculo con las provincias. El Estado en su base fundamental, ¿no? Que el Estado preexistente, que se le dice muchas veces a las provincias, que es básicamente... Antes de la jefatura de gabinete, de que existiera la figura del jefe de gabinete... El que conducía el espacio político... Al lado de la mano derecha era el ministro del Interior, que manejaba la política, digamos. Sí, hay que ver también cuánto lugar le dejan, ¿no? Porque en los títulos planteábamos entre la llegada de Sturzenegger y la figura de Toto Caputo todavía con la tijera y la motosierra en la mano, ¿cuál es el lugar que tiene Sturzenegger? Mirá, que tiene Guillermo Francos. Y le sumo por el otro lado, por la pata de la estructura política. ¿Qué capacidad tiene de ser el coordinador del gabinete, como es lo que decía ayer, que viene a intentar implementar como nuevo sistema de jefatura de gabinete, no algo tan verticalista, sino de coordinación de grupo? ¿Qué puede hacer dentro de esa intención cuando hasta el momento las reuniones de gabinete nunca las condujo el jefe de gabinete? Las condujo o el presidente de la Nación o la secretaria general de la Presidencia, cosa que no debe ser así, básicamente por la estructura del Estado. Bueno, vio que en la estructura del Estado la pusieron a Karina Milei arriba del jefe. Por eso digo, sí, después salieron a aclararlo, creo que hasta fue el propio Guillermo Franco, de que tenía que ver con que como estaba atado a la presidencia, lo ponían al lado, que eran las secretarías de la... no importa. Son unos improvisados. Son unos improvisados totalmente, y lo que decíamos... Y le digo más, perdón que le arruine su columna. Esto es una improvisación. Acá no hay estrategia política, no hay, o sea, el diálogo va a ser el mismo que ya tenía, no tenían a quién poner, tenían que sacarlo a Pose porque los estaba espiando. No sé si comparto. Me parece que, más allá de que obviamente es algo que no fue planificado como lo quiere vender el gobierno de la Nación,
sí tiene bases políticas, fundamentos políticos interesantes, que es esto, ¿no? Un cambio de gestión, un cambio de careta, Sí. básicamente. Pero no es el mismo que hace 6 meses que está negociando la ley base y no la puede sacar. Pero ahora técnicamente es el jefe de gabinete de ministros. No o ha sea, sido un ministro muy exitoso hasta ahora, Guillermo Francos. no comparto. Me parece debatamos, que está me parece justamente que haber llegado hasta acá, Sí. habiéndole dado los 4 meses de changüí que quería el Sí. gobierno nacional, en gran parte es Sí. por las negociaciones de Guillermo Franco. El Pacto de Mayo es un fracaso de Guillermo Francos. El Pacto de Mayo, para mí, es un fracaso. Es la misión que le dieron. Sí, Y sí, no la cumplió. pero mirá quién cobra los platos rotos de eso. Es lo que hace, lo que quiere hacer el gobierno. Para mí, Pero, para mí por la una, verdad- para mí por una cuestión simple, que es que Guillermo Franco nunca tuvo la pelota ahí. Entonces, No, yo lo más que allá digo de ser la también- cara visible de las negociaciones, por eso yo digo, las negociaciones las lleva hasta el lugar de le doy el tiempo que me están pidiendo, pero no la puedo conseguir si ustedes no me dan la plata. No, está bien, pero bueno, no ha sido exitoso en su gestión, digamos. Y además, su primera misión como jefe de gabinete fue lo mismo que estaba haciendo como ministro del Interior. Irse al Senado, hablar con Victoria Villarroel para tratar de... O sea, no cambió su forma de trabajo. Va a digamos. seguir siendo, Es la de hecho, misma que- va a seguir siendo esa, de hecho. Entonces no hay mucho cambio. No, lo que planificado, cambia digamos. es eso, es que técnicamente un jefe de gabinete tiene la Sí, espalda más poder, política sí, es. para llevar adelante las negociaciones y que Sí. después no venga Toto Caputo y Eso le diga, sí, che, Rey, eso sí. no, mira, todo lo que me pediste no. Pero ahí se empieza a cortar cuando se sume Sturzenegger y le diga Sí. esto por acá, Caputo diga esto por allá. Sí. Bausili apoye a Caputo. Esa interna ya la vivimos entre un ministro de Sí. Economía y un presidente Sí. del Banco Central. No hay que irse muy atrás, chicos. Sí. Ahí pero el bueno. problema que tiene es que toda la gestión del nuevo jefe de gabinete está atada a la ley bases. O sea, si sale, bueno. Ahora, si no sale, arranca con el pie izquierdo. Arranca con el pie izquierdo, yo no creo que dependa de, porque punto uno sería muy, bueno, sí, la palabra, mi psicóloga me frenaría y me diría los cortes, ¿no? Iba a decir que sería algo muy cruel basarse en una ley que ya tiene una moneda en el aire como para determinar la suerte política de Guillermo Francos, siendo quien te llevó, punto uno, a la presidencia de la Nación y punto dos, te dio tiempo para llegar hasta junio. Pero bueno, Sí. la crueldad sabemos que está a la orden del día en estos Pero momentos. en eso yo más que crueldad, para mí es improvisación. Están improvisando todo el tiempo. Todo lo que estamos hablando es pura improvisación. ¿Puedo hacerle una pregunta? A cualquiera de Sí, las sí, dos. sí, sí. Es como que el presidente pasa a ser como el manager de la selección, ¿viste? Cuando ponen un nombre top y después trabaja otro. Esta es la sensación. Pusieron como un empleado y tipo alguien, un hombre gris. Bueno, ayer Guillermo Francos decía, el presidente es ministro de Economía. Sí. Que por un lado yo digo, está bien, y de hecho desde la lógica kirchnerista hasta podríamos decir, es lo que debe pasar, la política debe conducir a la economía, Sí, pero lo en que este se caso hablaba es... de Néstor también en su Claro, momento. pero en este caso es el ministro de Economía siendo presidente, que no es el presidente siendo ministro de Economía. Me parece que Coincido. hay un orden que está inverso. Y hablando de esto, decía ayer Guillermo Francos en la conferencia de prensa que brindó a la mañana, luego de la primera reunión de gabinete en la Casa Rosada, decía el ministro de Economía en pos del presidente y el propio ministro de Economía, Luis el Toto Caputo, están, a ver, voy a buscar la palabrita porque me había gustado mucho, están consustanciados. Bien. ¿Por qué? Por esto. El presidente está absolutamente consustanciado con su ministro de Economía, al punto que todo su equipo entendemos que los primeros temas que había que encarar en la Argentina era la macroeconomía, que había sido recibida en un caos, en un desorden muy grande. Eso se está ordenando y a partir de ahí va a comenzar, ya está comenzando, un periodo de reactivación de la economía. Todo el mundo sabía que a partir iniciar con ese reordenamiento económico iba a traer una
situación como la que estamos viviendo, donde hay muchos argentinos que están sufriendo las dificultades que genera la economía, pero estamos convencidos que eso se está comenzando a superar y los próximos meses van a ser muy beneficiosos. Clarito, ¿no? Me parece clarito lo que plantea Guillermo Francos en el día de ayer en esta conferencia de prensa, que fue su instancia número 2 en el día. Primero, en realidad 4. Se despertó, leyó el boletín oficial, llegó a la Casa Rosada, tuvo la reunión de gabinete y después dio la conferencia de prensa. Luego de ellos se fueron a hacer el desayuno del que ya hablábamos allí enfrente de la Plaza de Mayo con el resto del grupo, el resto del grupito de viaje egresados en Bariloche. Después se fue para el Senado de la Nación, estuvo ahí con lo que decíamos recién, con Victoria Villarruel, con los jefes de bloques propios y de la oposición y el dialoguismo. Se fue sin firmas, hay que decirlo. Se fue con promesas, pero se fue sin firmas. Una vez más, él ahora promesas jefe vanas de de un gabinete. amor. Sí, promesas vanas de un amor. Y luego se fue a encontrar con su antecesor en el cargo, con el señor Nicolás Pose en la Casa Rosada, para hacer algo que yo no entiendo muy bien. Le decían transición. No entiendo por qué un gobierno que es gobierno tiene que hacer una transición de mandato, pero bueno. Bueno, porque se ordenan los papeles, se Sí, ordena está todo. bien, dale, buenísimo. Es otra gestión. En estos días va a estar llegando entonces a la oficina de la jefatura, ahí al lado de Secretaría General de Presidencia, al toque nomás de la oficina del presidente de la Nación, y con este rol, ¿no? Por un lado, ser coordinador de grupo, por otro lado, ser un ministro del Interior sin el título, y después dijo aprender de estos meses y reorganizar el esquema de gobierno para sacarle peso a la jefatura de gabinete. ¿Qué implica eso? Que haya un poco más de territorialidad, capaz, y lo planteo como duda. Es raro, porque el jefe de gabinete es un fusible. Sí. Y por eso agarra la centralidad para, si pasa algo, ser el Pero una fusible. cosa es ser la centralidad y otra cosa es acumular políticas públicas bajo su órbita. ¿Por qué? Básicamente porque no las tiene el resto, que es donde está el presupuesto asignado para que se ejecuten esas políticas públicas y se coordinen con los diferentes ámbitos de la sociedad. Bueno, habrá que verlo en estos días, sí. Recordemos en este país espasmódico que hasta fin del año pasado Guillermo Francos era funcionario de Alberto Fernández. Sí. Expresidente del Banco Provincia, si no me equivoco, también del Grupo Provincia, ahora puedo estar antes, equivocado, atrás, con Daniel Scioli. Y de ahí también es su amistad con Sturzenegger. De la época que Sturzenegger estaba en Banco Ciudad. Y con Nico Pose. Y de ahí viene que Scioli esté en el gobierno, porque se conocía con Franco de la época del Grupo Provincia. Me parece que lo que queda como punta para este inicio de la era de Guillermo Francos al frente, quizás es una erita. Esta era de Guillermo Francos al frente de la jefatura de gabinete es ver la capacidad que tenga de seguir reuniendo las voces de los gobernadores y conteniendo ante esta idea, ¿no? De que Javier Milei no entiende de política, pero algo de política entiende porque pone a políticos a hacer política.